Ser Podcast. Hola, Aimar. Me pongo en contacto contigo en relación a la carta que nos dirigiste. Junto a otras personas del Departamento de Informativos me responsabilizo del proceso de selección de becarios. Nos gustaría que pudieras acercarte a nuestra sede en Madrid para mantener una entrevista y conocer tus aspiraciones sobre la radio. Dinos si te viene bien el próximo lunes a las 11 de la mañana. Este correo electrónico me lo mandó el 13 de febrero de 2008 Juan Carlos Rodríguez, el periodista de la SER que en aquel momento se encargaba de la selección de quienes aspirábamos a trabajar algún día en esta casa, en la SER. Y desde entonces este mail es uno de mis grandes tesoros porque fue el inicio de todo. Esta tarde me ha escrito Juan Carlos un WhatsApp muy cariñoso felicitándome. Hoy, 13 años y medio después de aquel mail, la dirección de la SER ha decidido que a partir de la próxima temporada, en septiembre, me haga cargo de Hora 25, que me abruma hasta decirlo, el programa informativo pionero de la radio en España, la radio nocturna, el histórico Hora 25, el programa que creó Manuel Martín Ferranz en el 72, el programa que lleva 50 años contando España cada noche, todas las noches. El programa por el que han pasado varios de los principales periodistas de nuestra historia reciente, el programa en el que desde muy joven admiré a Carlos Llamas, el programa en el que ya cuando yo estaba en Madrid escuché y aprendí de Ángeles Barceló y sobre todo el programa en el que he seguido creciendo al lado de quien apostó sin reservas por mí hace ya mucho tiempo y que desde entonces me ha enseñado lo que es el periodismo y la generosidad, porque sobre todo eso es lo que ha sido Pepa conmigo, infinitamente generosa, y no se me ocurre un mayor orgullo que recoger el testigo de ella en este micrófono ante el que hemos compartido tanto juntos. Usted, que es oyente de Hora 25, sabe mejor que nadie la grandísima directora del país que va a ser Pepa. Y hay algo que hemos hablado de ella y yo a lo largo de este día, y es que no había una manera más bonita de separarnos, de separar esta pareja de hecho que habíamos formado. ¿Qué va a pasar a partir de septiembre? Pues ahora mismo yo solo puedo plantearles una certeza y un compromiso. La certeza es que la SER, la redacción de la SER, no solo en Madrid, en toda España, la redacción de la SER es tan bárbara que van a seguir haciendo un Hora 25 extraordinario a pesar de mí incluso. Esa es la certeza. El compromiso es que voy a dejarme la piel cada noche para aportarles el análisis más honesto posible de lo que nos pase como sociedad o de aquello a lo que se enfrente nuestra sociedad, que es de eso, de lo que va el periodismo. Poco más puedo ofrecerles que este compromiso de honestidad, que en nuestra profesión lo es todo. Gracias por estar ahí de verdad. Lo vamos a pasar muy bien juntos. Intenso martes 27 de julio. Carlos Cue, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Pues contentísimo, y ahora que te escucho mucho más, y si me lo permites, te estaba escuchando y estaba pensando con ese mail del becario, estaba pensando que evidentemente la gente lo sabe, te escucha, te conoce, evidentemente no voy a ser yo quien te presente a tus oyentes, pero no sé si la gente sabe lo difícil que es llegar donde acabas de llegar tú. Y no sé si la gente sabe lo difícil que es llegar desde donde has llegado tú, porque eso mucha gente no lo sabe. En la radio es especialmente difícil dar el salto al número uno desde abajo, desde la redacción, poco a poco, creciendo y llegar después al número uno. Hoy se le ha lanzado un mensaje, por supuesto, a muchísima gente que te sigue y que te quiere y que está encantada, y seguro que los oyentes están encantados, pero se le ha lanzado el mensaje a muchísima gente también dentro de la radio, dentro del periodismo, y es que se puede dar el salto desde abajo, trabajando como una bestia, como eres tú, un currante, eso supongo que la gente lo sabe, pero los que te conocemos lo sabemos bien, pero se puede llegar desde abajo y acabar haciéndose efectivamente con la dirección de uno de los programas míticos de la historia de la radio. O sea que yo creo que es un mensaje muy bueno para tus oyentes, pero también para el periodismo y para muchísima gente que te sigue hace muchos años. A ver cómo termino yo esta noche, ¿eh? Aguanta. Sí. Es que es vasco, ¿saben? Y es austero. A Elisa de la Nuez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y enhorabuena. También muy contenta por las noticias. Gracias, Elisa. Y vamos a sumar hoy a esta mesa del análisis de Hora 25 a Daniel Fuentes. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Economista. Bueno, a la enhorabuena. Gracias. Daniel Fuentes es economista. Hasta hace unos meses trabajaba en el núcleo duro económico de la Moncloa, primero como subdirector del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno y después como director general de Información Económica. Y sumamos su análisis, que va a ser sin duda muy provechoso en esta mesa.
Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a empezar con una noticia de última hora de hace unos minutos. La Asamblea de Ceuta acaba de rechazar debatir siquiera el dar marcha atrás en la declaración de persona non grata a Santiago Abascal, el líder de Vox. Básicamente, los de Vox estaban poniendo a prueba al PP. Saben que el PP allí en Ceuta el viernes se abstuvo cuando se aprobó esto de declarar persona non grata a Abascal, pero con esa abstención el PP permitió que saliera adelante esa reprobación política al líder de Vox por cómo se dedicó a calentar y a dividir a la población ceutí durante la crisis migratoria provocada por Marruecos en mayo. Bueno, la dirección de Vox, ayer lo escuchamos, había amenazado al PP nacional con romper relaciones si el PP de Ceuta no se echaba atrás o si el PP de Pablo Casado no obligaba a su gente en Ceuta a retratarse, y el PP de Ceuta no se retracta. Ni siquiera van a permitir que el Pleno de la Ciudad Autónoma vote esa propuesta de Vox para retirarle a Abascal ese título, o llamémoslo como sea, de persona non grata. Vámonos a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La decisión ha sido adoptada por la mesa rectora, compuesta por 3 personas: el propio presidente de la ciudad, Juan Vivas, la vicepresidenta primera de la mesa, Cristina Pérez, del PSOE, y la vicepresidenta segunda, Lorena Miranda, también del Partido Popular. La decisión se adopta porque la propuesta presentada por Vox se hace fuera de tiempo, una vez convocado ya el pleno de mañana, y porque el reglamento de la Asamblea no contempla la incorporación de asuntos de urgencia una vez convocada esa sesión plenaria. Vox presentaba, por cierto, la propuesta a última hora de la mañana para solicitar esa revocación del acuerdo del pasado viernes y dar de paso, esa parece la intención, una nueva oportunidad a los populares. De hecho, coloca en la tesitura adoptar por la izquierda, es decir, el PSOE, o los que entiende Vox como partidos promarroquíes, MDC, que es el proponente de la declaración aprobada, y Caballas, o ellos, que dicen defender la españolidad de la ciudad. Repite de manual, por cierto, que son el partido más votado en las últimas generales, y llega a calificar esa misma declaración de cobarde. En su alegato insta a la Asamblea a seguir procurando que cualquier español pueda decir que esta maravillosa ciudad es su casa, así textual, algo que curiosamente decida la formación de extrema derecha no concede a los integrantes de las dos formaciones, a los que llama quintacolumnistas y defensores de las tesis de Marruecos. Sin embargo, reunida la mesa rectora de la Asamblea, decide no aceptar la propuesta porque además está presentada en este sentido. Es curioso porque Vox acaba de decir que el PP y en especial Juan Vivas quiere mantenerse en la misma línea del pasado viernes, calificando la declaración de persona non grata de luctuosa. Y una cosa también, sí, la mesa rectora, eso sí, aceptaría la propuesta una vez que se presente en tiempo y forma, del 1 al 15 de cada mes, o sea que iría para el pleno del mes de agosto. Bueno, hoy hemos escuchado por primera vez en boca de Pablo Casado algo parecido a una respuesta a esa amenaza de Vox de romper relaciones. Ayer ya escuchamos cómo la Dirección Nacional del PP marcaba todas las instancias posibles respecto a su gente en Ceuta y en concreto respecto al presidente de la ciudad autónoma, que es Juan Jesús Vivas, del PP. Y hoy Casado, en lugar de salir y decir Juan Jesús Vivas tiene todo nuestro apoyo, él es el que conoce Ceuta, lo que él decida nosotros lo respaldamos, en lugar de eso, en la estrategia del PP nacional de intentar no cabrear a Vox, Casado lo único que ha dicho ha sido esto. El Partido Popular nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático. Tan solo reivindicamos una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales. Y por eso apelamos a unir el voto en una opción de gobierno sensato, eficaz, moderado, reformista, transversal y con la experiencia internacional necesaria para responder a los desafíos en el Magreb, en América y también en Europa. Casado sin respaldar en público a su gente en Ceuta para no enfadar a Vox. CUE. Pues efectivamente Casado intentándolo, pero claro, yo creo que de base aquí hay un problema que es una cuestión de personas, y hay un problema que se llama el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que es del PP, que lleva muchísimos años en el liderazgo del PP de Ceuta, muchísimos años en la presidencia y antes era consejero de Economía, y es una persona que es del PP, pero sabe perfectamente lo que pasa en Ceuta, y antes que ser del PP es ceutí, y sabe lo que está haciendo Vox en Ceuta. Y lo ha dicho varias veces, y lo hemos visto en varios plenos, su protagonismo cortando incluso plenos ha sido enorme, porque él sabe perfectamente, porque como cualquier persona que lleva toda la vida en Ceuta y le importa un poco Ceuta, y este es de los caballos de toda la vida, sabe que Vox está llevando las cosas a un límite que en Ceuta no es Valladolid, ni es Barcelona.
Ceuta las cosas realmente se pueden descontrolar porque realmente hay un problema, porque evidentemente hay un porcentaje muy alto de población musulmana, hay un porcentaje muy alto de población marginal, hay un porcentaje muy alto, hay un barrio que es el barrio del Príncipe muy complicado, hay tensiones, es una frontera, es un sitio muy delicado donde los equilibrios son muy delicados. Y Vivas sabe perfectamente lo que está pasando allí. Y Vivas sabe que la mecha que está prendiendo Vox no es una cosa como puede pasar en Madrid o en cualquier otro sitio, que bueno, es un calentón, Vox dice. No, allí las cosas tienen consecuencias porque la tensión allí es permanente. Entonces yo creo que lo que está pasando de fondo, Pablo Casado lo intentará arreglar, pero lo que está pasando de fondo es que el PP de Ceuta, liderado por Juan Jesús Vivas, sabe que Vox no es una broma y sabe lo que, en fin, lo que muchísima gente sabe en el resto de Europa, y es las consecuencias de aliarse y de acercarse a gente que tiene estas ideas en sitios tan complicados como Ceuta. Elisa. Sí, yo coincido un poco en que efectivamente la situación de Ceuta, claro, es digamos distinta, ¿no? Que en otros sitios puedes verlo más como un tema más de se ha calentado la boca o dicen un poco tal, pero que allí efectivamente puede tener consecuencias, y supongo que esa es un poco la razón de que las personas allí, digamos, tengan más cuidado, ¿no? con las expresiones. Pero también veo que al final es difícil que Vox pueda hacer otra cosa que apoyar al PP, ¿no? Porque no sé cuáles son las alternativas. Entonces, más allá de las palabras y un poco de la defensa de esta, ¿no? De no nos pueden decir que somos personas no gratas, no creo que la cosa vaya mucho más lejos, ni aunque Pablo Casado se desdiga mucho o poco, ¿no? Porque realmente ellos no tienen una alternativa real. ¿Hasta qué punto, Dani, son creíbles las amenazas de Vox si lleva amagando con romper una y otra vez con el Partido Popular y finalmente siempre vuelve a su papel de muletita parlamentaria del Partido Popular? Yo lo marcaría efectivamente en esa lucha todavía abierta, no cerrada, no resuelta, de quién ejerce y con qué perspectivas de futuro la hegemonía en el bloque ideológico del centro-derecha, extrema-derecha, ¿no? Parece, después de los últimos meses, pues que el PP había cobrado cierta ventaja en la absorción del espacio político que ocupaba Ciudadanos. Sigue sin resolver qué es lo que ocurre a su derecha, ¿no? Y las señales que se derivan o que se deducen de episodios como este son totalmente contradictorias con aquel Casado que leímos dentro de poco, un año, en la moción de censura, y que sobre todo son, y esto es lo que a mí me sorprende una y otra vez, son contrarias a lo que se espera de un partido conservador, vamos a decir, homologables a los que tenemos en nuestro entorno europeo, ¿no? No se le ocurriría jamás a un partido de centro-derecha conservador en un país como Francia pactar, arrimarse o tolerar ningún tipo de injerencia por partidos de extrema derecha. Yo creo que esto es verdaderamente lo medular, lo nuclear, ¿no? ¿Por qué históricamente? Porque esto es un episodio más, ¿no? Pero ¿por qué históricamente nuestra derecha le cuesta desmarcarse de las posiciones más extremistas, ¿no? Al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa? Bueno, esta es la primera vez que hay una extrema derecha como tal, ¿eh? Pero yo sí querría decir una cosa con esto. Por eso decía que realmente Vox no tiene ninguna otra alternativa que apoyar al PP. Pero el problema de esto es la polarización que tenemos. Muchas veces se pone el ejemplo de la Alemania, pero es que en Alemania los dos grandes partidos, digamos, a izquierda y derecha, pactan entre sí. Entonces, claro, en un escenario de extrema polarización es que Vox no le queda otra que apoyar al PP. O sea, y al PP no le queda otra que apoyarse en Vox, vaya, porque no hay otros pactos, por lo menos, posibles, ¿no? Entonces yo creo que esa es la explicación, más que digamos que al Partido Conservador Español le pase algo raro. Es un poco la escena política española lo que te lleva a eso, ¿no? ¿Qué? Sí, la escena política española lleva eso por la polarización, pero bueno, el PP y Ciudadanos también en algún momento han tenido opciones. O sea, hemos visto sobre todo Ciudadanos. Claro, sí. Ha habido opciones de gobiernos alternativos en muchos sitios de España. Y se ha optado por Vox, quiero decir, no siempre hay una sola alternativa. Incluso yo creo que en determinados lugares se podía perfectamente haber hablado de gran coalición en el gobierno de España. Efectivamente no existe, y en Alemania sí. Pero en determinados ayuntamientos y en determinadas situaciones yo creo que se podía haber hecho mucho más. Y evidentemente, bueno, todos los dos bloques aparentemente se sienten cómodos donde están, y eso les facilita el discurso, pero yo no creo que sea la única solución en muchas autonomías. No debería.
No debería, pero en la práctica no debería y no pasa, fue. ¿no? Yo creo que hubo mucho. Hubo un momento en que pudo ser diferente, eso estoy de acuerdo. Hubo un espacio, esto es así, hubo negociaciones, hubo conversaciones, Ábalos tuvo conversaciones intensas con Ciudadanos. Hubo un momento en el que España estaba abierta en canal, que es 2019, con unos resultados electorales, con un PP muy débil, con una situación y con un Ciudadanos fortísimo que casi le pisó los talones y casi le gana. Y en ese momento realmente España estaba abierta, políticamente abierta en canal. Era una situación que nadie conocía, que no había antecedentes. Podía haber pasado de todo. Y ahí creo que Albert Rivera es clave y toma una decisión que se vio claramente cuál era y se ha explicado, que era liderar la derecha. Y para liderar la derecha entendió que tenía que cerrarle totalmente el paso al PSOE. No sabemos lo que hubiera pasado, pero desde luego la historia de España hubiera sido seguramente bastante diferente. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Yo discrepo en lo de que no había extrema derecha hasta que no hemos visto un partido parlamentario que encarne ese discurso. Yo creo que quizá lo anómalo de España es que sí había una extrema derecha, pero que estaba dentro de unas siglas que eran homologables a un partido centroliberal, centro-derecha, conservador. Y eso es lo que ha cambiado. No el surgimiento de la extrema derecha, que siempre ha existido y que siempre ha estado amparada, o vamos a decir camuflada en las siglas del Partido Popular. Y eso es lo que cambia. Pues está camuflada. Quiero decir, no es lo mismo tener un partido con 50 escaños. No lo es, pero quiero decir que al final Vox no deja de ser más que una escisión de ese partido que aglutinaba toda la derecha y centro-derecha en España, que era el Partido Popular, del bipartidismo, que no existe como tal ese partido, ¿no? Es una escisión de aquel. Eso es lo que cambia. También yo creo que muy engordado por el tema catalán, o sea, incluso por muchos votantes de Ciudadanos. Es decir, que bueno, que es un fenómeno que yo creo que responde también a una situación histórica muy concreta. No sé si, digamos, en otras circunstancias hubiesen sacado 50 escaños, no lo creo, pero bueno. Bueno, mañana estará Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, en Hoy por Hoy con Pedro Blanco a partir de las 9:15 de la mañana. Interesantísima entrevista. Mañana Vivas en la cadena SER. Vamos a seguir hablando después de la política, entendida como la política de los políticos, pero quiero que hablemos de, aunque sea unos minutos, sobre política económica, porque si se terminan cumpliendo las previsiones económicas que ha presentado hoy el Gobierno, tras aprobar el techo de gasto, que es, digamos, el cimiento del próximo presupuesto, si se terminan cumpliendo las previsiones del Gobierno, la economía española recuperará el año que viene el nivel previo a la pandemia. Eso en 2022. Y en 2023 volveremos a la senda de crecimiento que llevábamos antes de que nuestra vida entrara en el stand-by en el que ha entrado por el virus. Eladio Meizoso, buenas noches. Buenas noches. El Gobierno ha reajustado algo sus previsiones de abril. Ahora piensa que irán mejor las exportaciones y la inversión en bienes de equipo y algo peor la construcción, pero que estos factores se compensarán y se mantendrán las grandes cifras. Un crecimiento del PIB del 6,5% este año y un 7% el próximo. Apuntalado con 25.000 millones de euros del plan de recuperación que permitirán además elevar el techo de gasto ligeramente por encima del aprobado para este año. Un techo de gasto ambicioso, dentro de la serie histórica el superior, el mayor de nuestra historia. Bueno, es un récord nominal que solo supera en 45 millones de euros el anterior, pero permitirá aportar 18.000 millones de euros a la seguridad social y compensar así buena parte de sus gastos impropios, al tiempo que se espera reducir el déficit público del 8,4% de este año al 5% del PIB en 2022. Bueno, pues con estos datos hoy por primera vez la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, se ha abierto a valorar en septiembre una posible subida del salario mínimo este año, si después del verano la recuperación del empleo se mantiene. Esa es la condición que ha puesto. Hasta ahora Calviño lo descartaba de plano. Ahora ya no se cierra del todo, Calviño, a incrementar el salario mínimo interprofesional para los últimos meses del año. Rafa Bernardo. Sí, desde diciembre del año pasado llevan las dos almas del Gobierno peleando de forma más o menos abierta sobre este tema y hasta ahora iba ganando la representada por la vicepresidenta Calviño, partidaria de no subir el SMI en 2021, a la de la vicepresidenta Díaz, que sí quiere subirlo, y ganaba Calviño porque el hecho es que el salario mínimo lleva congelado desde entonces. El cambio es que ahora la propia Calviño dice que si en septiembre los datos económicos y de empleo van bien, se podrá subir en los meses finales del año el SMI, aunque enfatizaba, la disputa en el Gobierno no es si subir o no, sino cuándo. Nadia Calviño. Y por tanto no hay ningún tipo de duda o debate sobre si hay que aumentar el salario mínimo interprofesional y continuar mejorando las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No hay ningún debate. La cuestión es que continuemos tomando las mejores decisiones en el momento adecuado, es decir, aquellas que garanticen que seguimos mejorando la calidad del empleo sin poner en riesgo la recuperación económica
mejora y la creación de ese empleo de cara al futuro. Los sindicatos han tomado este plazo de septiembre como una victoria. La vicepresidenta primera rectifica. Es una buena noticia, pero es una noticia que llega tarde. En nuestra opinión es fruto de la presión que estábamos sometiendo al gobierno para que no congelara el SMI. Son Mariano Olla de UGT y Unai Sordo de Comisiones. También fuentes de trabajo lo interpretan como un cambio de posición de Calviño que abre por primera vez la puerta a una subida del SMI en 2021. ¿Qué relevancia política tiene esa puerta abierta por primera vez? El hecho de que Calviño por lo menos acepte valorar una posible subida en septiembre si las cosas no empeoran. Lo dijo en Hoy por Hoy, hace un mes, dijo claramente que de momento no se planteaba esa subida, que habría subida del salario mínimo en el conjunto de la legislatura, sí, la comprometida, pero que no a corto plazo. Esto lo dijo hace exactamente un mes aquí en la SER. Este compromiso lo que tenemos es que hacerlo compatible con que no tenga un impacto negativo sobre la creación de empleo, en particular de los jóvenes, que son los más vulnerables y los más afectados por la pandemia y por una posible subida del salario mínimo. Y en este sentido, la prudencia nos ha guiado. Creo que hicimos bien en diciembre en ser prudentes. ¿Qué relevancia política tiene que Calviño se abra a este incremento del salario mínimo después del verano? CUE. Pues enorme, porque es un giro completo. Por supuesto nos venderán que no, pero es así, es un giro completo, como tenemos memoria y acabas de poner cortes y sabemos, en fin, estábamos aquí, sabemos perfectamente que Calviño estaba en la idea, y una parte, un sector del gobierno importante, no solo Calviño, estaba en la idea de no subirlo en todo el año. Y Unidas Podemos y otro sector del PSOE, porque siempre parece que esto es solo Calviño, Yolanda Díaz y no hay nada más. Detrás hay mucha gente, con Calviño hay gente que está a veces, otras veces no, y con Yolanda Díaz y con Unidas Podemos hay gente del PSOE que se suma, y el tema del salario mínimo, sin duda había gente del PSOE que estaba de acuerdo con subirlo. Y claramente Calviño decía nada hasta final de año. Bueno, es un giro importante. Yo creo que una vez que se ha dicho, que Calviño lo ha dicho, lo más probable es que se suba, porque los datos indican que las cosas van hacia ahí. Ya iban hacia ahí hace un par de meses, que claramente los datos de empleo eran razonablemente buenos, dentro de que estamos en una pandemia y en una crisis, pero eran razonablemente buenos los datos de empleo, y razonablemente, sobre todo, empujan al crecimiento del salario mínimo la inflación, que está subiendo bastante más de lo previsto. Están subiendo algunos gastos básicos de la gente, como la electricidad o el combustible, está subiendo muchísimo, y por tanto cada vez es menos justificable. Ha habido movilización de los sindicatos hace 10 días, cada vez es menos justificable no subir el salario mínimo. Políticamente es bastante insostenible aguantar muchos meses sin subir el salario mínimo en un gobierno progresista, con lo cual creo que al final la lógica política se ha impuesto. Ha habido muchísima tensión, mucha resistencia, porque detrás de la resistencia de ese sector del gobierno también está el empresariado, que está intentando frenarlo y que presiona, como es lógico, pero no se aguanta más. No tiene sentido que hayan subido los salarios de convenio alrededor de un 2%, que hayan subido los salarios de los funcionarios un 0,9%, que la inflación se esté disparando, que estén subiendo la luz a lo bestia, y que el salario mínimo, que afecta a varios millones de personas, precisamente las más débiles, no suba. Yo creo que no se aguanta mucho más. ¿Lo compartes, Daniel? Daniel Fuentes. Sí, yo creo que además de esa confrontación, yo creo que responde a agendas distintas, ¿no? Y que es tradicional, que es histórica, no solo de este gobierno, sino de otros, ¿no? Pues los intereses que suele defender un Ministerio de Trabajo no siempre están perfectamente alineados con los que defiende un Ministerio de Economía, y eso yo creo que no es per se negativo, ¿no? Pero sobre todo lo que ha cambiado, yo creo que es un comportamiento de la inflación, como bien apuntaba Carlos, que probablemente no era del todo esperado en diciembre pasado, ¿no? Cuando se podía haber planteado una subida del salario mínimo alineada con las pensiones y salarios públicos del 0,9. Si se hubiera hecho entonces, ¿qué habríamos pensado hoy? Hasta habríamos dicho, bueno, sí, el salario mínimo ya se ha subido, entonces no lo vamos a revisar. Bueno, claramente ese 0,9 va a estar bastante por debajo de lo que se espera que sea la inflación prevista para este año, que rondará aproximadamente un 2%, ¿no? Y ampliando un poquito el foco más allá de esta querella, ¿no? que es recurrente en los últimos meses, yo creo que no debemos perder de perspectiva que el objetivo de la legislatura es lo realmente importante. Yo creo que eso no está en juego, ¿no? Quiero decir, más allá de que este año se suba con efectos retroactivos en el tercer trimestre, si fuera el caso, pensando en enero del 20 hasta final de año. No parece que tenga intención la vicepresidenta de que sea con efectos retroactivos.
por lo que le he entendido hoy. No tendría sentido que subir el salario mínimo para 3 meses. O sea, yo no entiendo que cuando se habla de subir el salario mínimo estamos hablando de subirlo en el año 2021, ¿no? Si resulta que en el mes de noviembre vamos a decir no vamos a subir el salario mínimo para diciembre del 21 y luego ya veremos qué pasa en el 22, sería un poco anómalo, ¿no? Por otra parte, este ha sido un tema en debate enconado que han enfrentado economistas e instituciones a favor, en contra, ¿no? Porque es verdad que es un tema complejo que tiene derivadas en términos de productividad, de protección de rentas, impacto en empleo, a lo mejor en los sectores precisamente más vulnerables, de edad, tipo de actividad, género. Yo creo que se corre el riesgo muchas veces de morir de análisis, ¿no? De tanto analizar las cuestiones que al final no se tomen decisiones. Y esa es un poquito la obligación de quienes tienen que decidir sobre estas cuestiones. O sea, podemos estar eternamente analizando cuál es el impacto residual en una generación, y está bien hacerlo, pero las decisiones tienen que tomarse, ¿no? Tú que estuviste dentro del cuarto de máquinas de la Moncloa, el cuarto económico, ¿realmente es factible que el año que viene volvamos a niveles económicos previos a la pandemia? Que de verdad se pueda recuperar en tan poco tiempo el destrozo enorme que hizo el confinamiento y todo lo que ha venido después. Yo creo que sí, ¿no? Y de hecho las previsiones que hoy va a presentar, el cuadro macro que hoy ha presentado la vicepresidenta económica, es muy similar al consenso de analistas privados, ¿no? De hecho, son clavadas las tasas de crecimiento para este año y para el que viene a las de BBV y muy similares a las de Santander, ¿no? Y destacaría dos, por no entrar en detalles a lo mejor demasiado farragosos, pero dos variables que yo creo merecen atención, ¿no? Una es el empleo. El empleo, que efectivamente pues este año, el año pandémico, vamos a decir, subió hasta el 15,5%, venía de un 14,1%. Bueno, oye, que una situación como la que hemos vivido, la tasa de paro suba apenas 1,5 puntos, es realmente anómalo en lo que es la economía española. En la crisis anterior el paro subió 10 puntos, nada más y nada menos, llegó a rozar el 27%. Pero no teníamos los ERTEs. No teníamos los ERTEs y la crisis era de naturaleza distinta, ¿no? Que esto es lo que yo creo que nos hace ser a los economistas un poquito más optimistas, y luego iré con la parte negativa, que con crisis anteriores. No es una crisis que tenga su origen en la acumulación de desequilibrios macroeconómicos excesivos y que por lo tanto haya que depurarlos y se haga falta tiempo y medidas duras para descargarse de esa mochila de desequilibrios. Hace 10 años pues era el caso de la deuda, el caso de la construcción. Hoy no, la crisis que estamos sufriendo es sobrevenida, es incierta, es global, es extremadamente intensa, pero esperamos y excepto que la evolución de la pandemia fuese la que nadie espera, será mucho más corta que las crisis precedentes, ¿no? Otro aspecto positivo que yo destacaría es que fíjate que se está hablando de una reducción del déficit del 11% del año pasado a 8,4% este año y 5% el año que viene, sin que haya medidas de carácter discrecional, o por decirlo... ¿Eso qué quiere decir? Que no hay medidas de tipo recorte, es decir, no se actúa reduciendo el gasto, no se actúa incrementando arbitrariamente los ingresos, sino que es la propia dinámica del ciclo la que te va a permitir reducir ese déficit por dos vías. La primera, si uno incentiva la recuperación económica, con la recuperación económica se recuperan también los ingresos y por ahí tienes una ayuda del déficit. Pero es que además con la recuperación económica tienes menos necesidades de gasto. Y el caso de los ERTEs es uno, pero el caso de prestaciones por cese de actividad o las propias prestaciones por desempleo, tienes también un margen de ahorro. Por lo tanto, el crecimiento económico, la recuperación, te ayuda con los ingresos, te ayuda con los gastos y produces un ajuste del déficit que no es despreciable, de prácticamente 6 puntos en 2 años, de acuerdo con las previsiones del Gobierno y de acuerdo con las previsiones del consenso de analistas. Y esto es quizás el mensaje de fondo más importante de estas previsiones. Y es que cada cosa se decide en su momento. Quizás el error de política económica de la anterior crisis fue precipitar un ajuste del déficit vía contención del gasto antes de lo que era necesario, antes de recuperar la actividad. Más recortes de los que se exigía en el momento. En el momento, exactamente, ¿no? Y aquí lo que se nos está diciendo con estas previsiones, que yo creo que la filosofía de fondo está alineada con lo que estamos viendo no solo en el consenso europeo, sino en el consenso, vamos a decir, occidental, no digamos ya en Estados Unidos,
es no entrar en esa etapa de ajustes más discrecionales hasta que se haya recuperado el nivel de actividad precrisis, y esto lo que nos dicen estas previsiones es que será a finales del año que viene. Y ahí sí que habrá que abrir un debate a nivel europeo en el que España tendrá mucho que decir, y es, bueno, ¿cuáles van a ser las nuevas normas fiscales de ajuste una vez hayamos recuperado el nivel de actividad prepandémico? ¿Van a seguir rigiendo las reglas anteriores a la crisis? Muy probablemente no, aquellas reglas han quedado obsoletas y habrá que definir unas nuevas. Y ahí es donde España tendrá que ser proactivo y tendrá que hacer sus propias propuestas, porque es verdad que la necesidad de ajuste fiscal, una vez que hayamos recuperado los estándares económicos pre-pandemia, va a seguir ahí, ¿no? Sobre debates, en los próximos meses vamos a asistir al debate acerca de los presupuestos. Presupuestos, por cierto, que hay altas probabilidades de que sean los últimos de la legislatura, porque si se aprueban, Sánchez podría gobernar ya holgadamente hasta final de 2023. Y el hecho de que estos puedan ser los últimos presupuestos de la legislatura o del gobierno de coalición hace que Unidas Podemos pretenda meter quinta en esta negociación. Están difundiendo ya el mensaje de que no van a dejar pasar, por ejemplo, la reforma fiscal para subir el impuesto de sociedades o para aumentarles el IRPF a quienes cobran más de 130.000 anuales. El ala socialista del gobierno insiste en que para tocar los impuestos hay que esperar a la reforma en profundidad del sistema que propongan los expertos a los que se les pidió que propusieran una reforma integral del sistema. Que eso todavía no va a estar, va a tardar meses, va a llegar a mediados del año que viene. Pero Podemos dice que de esperar a esa auditoría total, digamos, de nuestro sistema fiscal, pues que nada. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Había ambición en las filas moradas por conseguir un techo de gasto que permitiera políticas expansivas y de momento hay satisfacción. La vicepresidenta Yolanda Díaz celebraba la cifra señalando el cambio de paradigma, presupuestos al servicio de la ciudadanía y no sacrificios. Escribía también el principal negociador de Podemos, Nacho Álvarez, cree que la decisión apuntala a la inversión necesaria para seguir impulsando la agenda social, pero ahí no se van a quedar porque la prioridad, lo llevan deslizando desde hace semanas, sigue siendo emprender esa reforma fiscal a la que Sánchez ya cerró la puerta hace unas semanas. Lo que trasladan desde el partido es que la recuperación tiene que llegar a todo el mundo y para lograr ese objetivo quieren incrementar los ingresos y como mínimo sentar las bases de esa reforma con las subidas del IRPF que plantea el acuerdo de gobierno o con el impuesto a multinacionales que ya aprobó el G7. Esa será la prioridad, aunque todo apunta a que en la negociación también entrarán cuestiones pendientes como el desbloqueo de la ley de vivienda, incluyendo la regulación de los alquileres, de ahí no se moverán, o mejoras en el ingreso mínimo, ambas cuestiones ya pactadas en los anteriores presupuestos. A priori esta semana asistiremos, Aimar, a la foto del inicio de las negociaciones, aunque en Podemos querían haber empezado ya. Eso sí, esta vez la táctica será distinta. El año pasado se centraron en evitar el pacto del PSOE con Ciudadanos. Este año parece que no hará falta y con Yolanda Díaz se espera una negociación igual de dura, pero con menos discrepancias, al menos de cara a la opinión pública. Elisa de la Nuez, ¿hasta qué punto esta negociación presupuestaria que es inminente en los próximos meses y hasta qué punto en sí toda la segunda mitad de la legislatura que encaramos a partir de septiembre va a dar paso a un mayor debate acerca de la aplicación de la agenda social, del grado de cumplimiento o incumplimiento del programa del gobierno de coalición, y eso puede ir generando una fisura creciente entre los socios de gobierno? Hombre, yo creo que es un poco lo que habéis dicho, ¿no? Aquí hay de repente parece que hay que meter un acelerón con ciertas cuestiones que además tienen que ser objeto de un debate muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, pues es evidente que si se quiere, que se lleva diciendo, además, claro, es que en comisiones de expertos y libros blancos sobre reforma fiscal, yo no sé, hay muchísimos, ¿no? Porque que nuestro sistema fiscal está hecho que necesita una reforma en profundidad, ¿no? Porque está lleno de parches y es muy complejo y además nunca se ha hecho o no se ha hecho en los últimos años una reforma fiscal en profundidad, es así. Entonces, claro, subir ciertos impuestos sin tener en cuenta un poco toda la estructura del sistema fiscal, pues me imagino que es a lo que va a atender una parte del gobierno de coalición, pero desde un punto de vista de reformas estructurales, ¿no? Que yo creo que esto también, esta idea de reformas, digamos, que queden, que sean un poco más de fondo, yo creo que merece la pena hacer esta reflexión, ¿no? Decía antes Daniel, bueno, de los análisis, digo, hombre, yo soy muy partidaria de hacer análisis cuando uno emprende reformas de calado, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Y en todo caso, insisto que sobre reforma
sistema fiscal hay muchísimo hecho por este gobierno, por los anteriores, hay libros blancos, en fin. Además, yo creo que bastante coincidente el diagnóstico, ¿no?, de los expertos. Y yo creo que sobre los otros temas lo mismo. A mí lo que sí me preocupa un poco es que vaya a ganar, entre comillas, la parte más política sobre cuestiones que tienen, yo creo, un trasfondo técnico muy importante, ¿no? Y retomo un poco lo que decías al principio, ¿no?, de la vicepresidenta primera. Está claro que hace un mes prevalecía una visión mucho más técnica, por así decirlo, sobre la subida del salario mínimo interprofesional de lo que ahora hay, ¿no? Y eso sí que es un giro. A mí me gustaría que siguiese habiendo un análisis de datos y una, digamos, implicación técnica grande, porque creo que es una garantía de que las cosas se hagan mejor, ¿no? Yo creo que las prisas en este sentido no son buenas consejeras. Sí, lo que pasa es que hay un problema con este asunto de los impuestos, que es la madre del cordero de todos los debates, sí técnicos, pero sobre todo políticos. Y con Elisa de la Nuez y con Daniel Fuentes y con Carlos Cue, que estaba a punto de explicarnos por qué el tema fiscal es la madre del cordero en todo lo que está por venir. Porque es la madre del cordero de todo el gran debate que hay en el mundo, porque a veces nos pensamos que estamos aislados y el gran debate del tema fiscal es el que está moviendo la administración de Estados Unidos, es el que está moviendo ahora mismo el G7, es el que está moviendo el gran debate en Europa, el gran debate en Bruselas. Hay un consenso internacional que se está creando de que se nos ha ido la mano totalmente en la bajada de impuestos de los últimos 30 años. Hay un consenso general de que esto no se sostiene, de que no se sostienen los estados del bienestar que tenemos con los sistemas impositivos que tenemos y más con las nuevas empresas que evaden impuestos muchísimo más que las anteriores porque lo tienen mucho más fácil con el mundo digital. Todo el mundo, una gran mayoría del mundo está de acuerdo en esto y España no se puede quedar fuera. El problema que nos puede pasar es que cuando decía Lisa, bueno, las cosas hay que hacerlas con calma, pero a la vez también decías que hay muchísimo documento sobre esto, o sea, hay que tomar una decisión política. El problema que podemos tener es si lo retrasamos mucho, se acercan las elecciones y todos sabemos que por mucho que hablemos de debates técnicos y tal, este es un debate profundamente político porque afecta al bolsillo de la gente. Y si lo acercamos mucho a las elecciones, no se va a poder hacer. Y llegará un momento que el gobierno dirá, bueno, es que como están tan cerca las elecciones, pues ya lo hacemos en la siguiente legislatura, que no se sabe qué mayorías habrá. Con lo cual es un debate muy relevante, es el debate clave porque las arcas están muy peladas, la situación económica es complicada, sobre todo porque España ingresa muy poco, mucho menos que la mayoría de los socios de su entorno, y hay que cambiarlo. No podemos seguir con unos impuestos de tercera y unos servicios sociales de primera o de segunda, por lo menos. Entonces, esto es por eso digo, es la madre del cordero y es el gran debate y evidentemente va a ser muy difícil poner de acuerdo al PSOE y Unidas Podemos, incluso dentro del PSOE, pero hay que hacerlo ya porque la mayoría para cambiarlo la tienen ahora. Dentro de 3 años o de 2 años, pues ya veremos qué mayoría hay. Daniel Fuentes. Mira, por poner un numerito a lo que estaba diciendo ahora Carlos, ¿no? Los ingresos de España son aproximadamente 7,2% del PIB inferiores al promedio europeo. Esto significa aproximadamente unos 90.000 millones de euros menos de recaudación, menos de recursos públicos que el promedio de los países de la zona euro. Es aproximadamente 2 veces lo que nos hemos gastado en ERTE desde el inicio de la pandemia, año tras año, es decir, es un déficit que es recurrente. En lo que yo tengo más dudas es en la oportunidad del momento, ¿no? Entiendo los razonamientos de Carlos, entiendo por supuesto y comparto lo que decía Elisa, de que el problema está sobradamente analizado y estudiado y que si hablamos de reformas estructurales, integrales, tiene que ir mucho más allá de tocar un tipo impositivo en el IRPF, meter un escalón aquí o allá y que eso requiere pactos. Yo tengo 2 dudas. La primera, si el momento es ahora mismo, precisamente por lo que decíamos antes cuando hablábamos del ajuste del déficit, ¿no? Si lo que estamos diciendo es esperemos a 2022 para recuperar el nivel de actividad previo a la crisis, veamos cuáles son las nuevas constantes vitales de nuestra economía, qué es lo que nos depara esa nueva normalidad económica a partir de comienzos de 2023, me parecería un poco inconsecuente abordar una reforma de este calado sin esperar a ese momento, ¿no? Es como estamos diciendo por una parte, oye, no quiero recortes, no quiero ajustes, pero sí quiero la otra pata, que sería la pata de los ingresos. Yo creo que debe ir secuenciado, ¿no? La otra duda que tengo es si con una fragmentación parlamentaria como la actual es posible abordar con garantías una reforma fiscal
como la que yo creo que necesita España, ¿no? De naturaleza integral y estructural, que nos permita recuperar, no sé si la totalidad de esos 7,2 puntos de PIB de recaudación menos, pero por lo menos una buena parte, ¿no? Y probablemente si fuésemos capaces de sacar adelante un pacto de Estado en ese sentido, que digamos, creo que no se dan las condiciones, pero si fuésemos capaces de hacerlo, podríamos encontrar soluciones a otros problemas, incluyo por ahí, por ejemplo, de las pensiones. Y vuelvo a repetir el dato, recaudamos 7,2 puntos de PIB menos que el promedio de los países europeos, cuando el déficit de las pensiones en la proyección más pesimista, en el año más pesimista, son 3,5 puntos. Sobre problemas a resolver, uno geopolítico notable que se está creando a nuestro sur, en la frontera sur, y es Túnez. La Unión Europea y Estados Unidos están advirtiendo de forma muy dura a lo largo de este día al presidente de Túnez sobre su deriva autoritaria, deriva que le ha llevado a fulminar al gobierno, suspender el Parlamento y otorgarse él plenos poderes. Así anunciaba el presidente este pseudogolpe al orden institucional, cosa que desató el miedo a un enfrentamiento civil entre los partidarios del presidente y del primer ministro destituido por el presidente, pero de momento parece que se aleja la posibilidad de ese enfrentamiento civil. Ricardo González, buenas noches. Buenas noches. Ricardo González está en Túnez, es el compañero del País que está siguiendo la última hora allí en Túnez. ¿Cómo explicamos a ojos españoles lo que está pasando en Túnez? Bueno, yo creo que lo que está pasando es fruto de una pugna entre los dos jefes del Ejecutivo, ¿no? Las dos figuras que dirigen el Ejecutivo en el país, que es el presidente y el primer ministro, porque Túnez tiene un sistema parecido al francés. Entonces, a diferencia pues de Francia, que lleva muchos años con este sistema, las competencias de ambos cargos no están muy claras. Y además, el país no cuenta todavía con un tribunal constitucional que pueda ejercer de árbitro, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado es que el presidente se ha acogido a una interpretación muy dudosa de un artículo de la Constitución que está previsto para casos de emergencia para librarse de su competidor, ¿no? Y poder así ampliar sus poderes. ¿Pero y por qué lo hace? ¿Única y exclusivamente por eso? ¿Por quitarse de medio a políticos incómodos o porque estaba intentando reparar alguna situación que se estaba desmadrando en el país? Bueno, yo creo que de hecho, fíjate que con el presidente anterior, Beji Caid Essebsi, tuvo varios primeros ministros y no hubo con ninguno que no tuviera un conflicto de este tipo. Lo que pasa es que Túnez es un país que antes de la revolución era puramente presidencialista, luego después, por una cuestión de equilibrios entre partidos políticos, se optó por este sistema semipresidencialista, pero hay mucha gente y muchos políticos que nunca han aceptado esto, y sobre todo los presidentes, ¿no? Que les gustaría poder tener un sistema presidencialista a la americana en la que no hay duda de que el presidente es realmente quien manda, ¿no? Y quien tiene la última palabra en todos los asuntos. Entonces yo creo que es más una cuestión un poco de ambición personal y ambición de poder que no pues el querer cambiar alguna política concreta para encarrilar la situación del país. Decíamos que en principio parece que se aleja la posibilidad de un enfrentamiento civil entre los partidarios del presidente y los partidarios de la oposición. La oposición parece estar templando ánimos. Sí, sobre todo, bueno, es el partido Ennahda, que era el partido que estaba apoyando al primer ministro, por lo tanto es oposición al presidente, pero sí, no es oposición porque estaba en el gobierno, Pero bueno, entonces sí, yo creo que ellos han visto que hay una parte importante de la sociedad que está detrás del presidente y no se han querido alienarla, ¿no? Y también creo que este partido concretamente, que es un partido islamista, tiene bastante presente en la cabeza el recuerdo de lo que pasó en Egipto después del golpe militar del 2013, cuando los hermanos musulmanes pusieron toda la carne en el asador para intentar revertir el golpe, movilizándose en las calles, y bueno, acabaron en la cárcel, muchos muertos también en la represión, los líderes, algunos de ellos como el presidente Morsi ha muerto en la cárcel. Entonces yo creo que ellos tienen este escenario muy presente y se han dado cuenta que era muy arriesgado ir hasta el final en una lucha contra el presidente, ¿no? Entre otras cosas porque seguramente el presidente Said cuenta también con el apoyo de Emiratos Árabes, de Egipto y del eje antiislamista, que también es el que ha estado reprimiendo a los islamistas en Egipto. Vale, ¿y entonces ahora qué pasa? Porque habrá que convocar elecciones para elegir a un primer ministro nuevo o esta situación puede prolongarse porque el país está al borde de la bancarrota, la pandemia mata casi al día, casi no, todos los días mata a 200 personas. ¿Con el país así se pueden convocar unas elecciones en Túnez?
Es que yo creo que el presidente no tiene interés en convocar elecciones porque... O sea, vamos hacia un régimen pseudodictatorial. No, bueno, a ver, en una situación como esta, normalmente hacer predicciones es luego exponerse a hacer el ridículo de aquí un mes cuando alguien escuche la hemeroteca. Pero bueno, me voy a tirar a la piscina, que es casi agosto ya. Entonces, lo que yo diría es que el presidente lo que quiere es poder nombrar el primer ministro, ¿no? Digamos, en el sistema tunecino lo que pasa es que el presidente lo elige directamente el pueblo a través de las urnas y el primer ministro lo elige el parlamento. Entonces, lo que quiere realmente el presidente es poder elegir el primer ministro. Por lo tanto, yo no creo que él quiera hacer unas elecciones. Como él no tiene partido, no las va a ganar. Entonces habría una nueva mayoría parlamentaria que le impondría un primer ministro. Por lo tanto, yo creo que lo que él va a intentar es nombrar a su primer ministro y probablemente después que todo vuelva a la normalidad. Es decir, dejar ir esta situación actual en la que él tiene plenos poderes, ¿no? Volverá, en teoría, a compartir poderes con un primer ministro, pero como lo habrá puesto a él y le deberá la lealtad, de alguna forma indirecta será él quien gobierne, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que Occidente, que no ha sido tan duro a la hora de valorar sus acciones, lo que le está diciendo es, bueno, no llamamos golpe de Estado lo que has hecho, pero tienes que respetar libertades, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Yo no creo que Occidente le vaya a permitir que se convierta en un dictador. Si simplemente él ha tomado el poder para solucionar una crisis política con el primer ministro, librarse del primer ministro, que estaba también muy desprestigiado, pues está bien. Otra cosa sería que él se quisiera convertir en un dictador. Como hemos dicho, el país está por la bancarrota, necesita el apoyo occidental y yo no creo que Occidente vaya a permitir una dictadura en sus orillas. Ricardo González, corresponsal del País en Túnez. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sergio Altuna, investigador asociado del Real Instituto Elcano, experto en seguridad del norte de África. Muy buenas noches, señor Altuna. Buenas noches, un placer saludarle. ¿Qué consecuencias podría tener para España o para la Unión Europea una desestabilización política grande en Túnez? Bueno, yo creo que en primer lugar tanto España como el resto de la Unión Europea debería mirar con buenos ojos, quizá un poco más de lo que lo ha hecho en los últimos años, la existencia de una democracia, si bien no plena, una democracia en ciernes en la orilla sur del Mediterráneo. Ello debería haber redundado, o al menos debería servir como semilla para que otros proyectos pues progresasen en dicha dirección. Lo contrario, desde luego, que retrocedamos unos años en el tiempo o que la democracia tunecina pueda caer en saco roto y transformarse en otro tipo de sistema, vuelta a un autoritarismo, sería ciertamente negativo. Y por supuesto, en esa transición de democracia en ciernes a autoritarismo, sin duda habría unos cuantos meses, por no decir años, de inestabilidad, lo cual obviamente a pocos kilómetros, a menos de 100 kilómetros de las costas europeas, sería problemático, sería triste y sería seguramente más caro en el tiempo. Porque Túnez es el único país de las primaveras árabes que había conseguido superar las principales dificultades de la transición democrática y que ahora era lo más parecido a un ejemplo democrático en la zona. Sí, ciertamente debía haber servido para sentar precedente, ciertamente no una democracia plena, como decíamos, pero sí con pasos relativamente firmes hacia adelante. Túnez era poco menos que un faro para el resto de países, para activistas, para asociaciones no gubernamentales que veían luz en el horizonte para, de alguna manera, llegado el momento, en fin, tener un ejemplo que seguir en sus respectivas transiciones, puesto que las ansias de libertad, que de alguna manera surgieron del claro grito de las diferentes revoluciones que diéronse en llamar primavera árabe, pues así lo solicitaba, ¿no? Una población muy joven, una población joven con problemas de empleo graves, con problemas económicos graves, con acceso a medios de comunicación, por lo cual informados de qué ocurre en el resto del mundo en cada minuto, pues tenían unas ansias que no se vieron satisfechas y que en algún momento, desde luego, pues volverán a emerger, por decirlo de alguna manera. Sergio Altuna, experto en seguridad del norte de África, investigador asociado del Real Instituto Elcano. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ha sido muy llamativo hoy escuchar la normalidad con la que Bárcenas relata el sistema de pay-per-view que tenía montado el PP de Aznar en el gobierno, según Bárcenas. Pay-per-view al ministro. Según el extesorero del PP, los empresarios corruptos pagaban dinero negro al partido
a cambio de tener una hora de reunión con los ministros de los que creían podían sacar licitaciones de obras o permisos de construcción en zonas medioambientalmente sensibles. Bueno, todo eso lo relató Bárcenas en la Audiencia Nacional hace 2 semanas y en la SER hemos tenido acceso a esos audios. Miguel Ángel Campos. Bárcenas asevera que entre 1996 y 2004, durante los gobiernos de Aznar, el entonces tesorero Álvaro Lapuerta llamaba a los secretarios de Estado y a los ministros de Fomento y Medio Ambiente para que recibieran a los empresarios donantes de dinero negro. Solo en una ocasión Lapuerta llamó a un director general de Fomento y eso enfadó al titular de la cartera, Francisco Álvarez Cascos, quien le dijo que le llamase directamente a él. Yo creo que Álvaro habla en una ocasión exclusivamente, el director general le traslada la conversación al ministro, que era Francisco Álvarez Cascos, y como consecuencia de esa conversación recriminarle el haber llamado directamente a un director general y no haberle llamado a él y prohibirle expresamente que se dirigiese a cualquier persona que dependiese de él, que si tenía necesidad de alguna cosa, él como ministro vería lo que tendría que hacer. Bárcenas da normalidad a la situación y justifica las donaciones en negro. Dice que actuaban como un lobby y considera que poderse sentar una hora con el ministro, que luego les adjudicaba la obra, cuesta dinero. Hasta considera sana, dice, esa relación. Por poderte sentar una hora con el máximo responsable de un proyecto y eso yo creo que valía dinero y estaban dispuestos los empresarios a donarnos dinero, digamos, a cambio de esa contraprestación, que entiendo que de alguna forma era sana. Bárcenas aseguró al juez que tenía pruebas sobre algunas donaciones finalistas de empresarios que obtuvieron de forma directa obra pública a cambio de un maletín con dinero negro, pero que le fueron robadas por la policía política del PP durante la Operación Kitchen. Dinero negro a cambio de sentarte una hora con el ministro, que es algo así como un vis a vis de la corrupción. Daniel. A ver, yo si no viniera de quien viene, del contexto, de los precedentes, Gürtel, Kitchen, la verdad es que no me lo creería. Está lejísimos de lo que yo he podido ver en esos ambientes, o sea, es absolutamente ciencia ficción. Aquí nos están hablando ya no de tráfico de influencias, sino de un mercado de influencias, con unas reglas del juego, con unos precios. Y bueno, más allá de las derivas judiciales y de erosión de las instituciones que esto tiene, a mí me preocupa algo mucho más sencillo, y es que los ciudadanos y ciudadanas puedan pensar que estas cosas ocurren y que esta es la normalidad del funcionamiento institucional. Es absolutamente anómalo, excepcional. Yo jamás había escuchado este tipo de comportamientos, ¿no? Incluso, pues es verdad que la presión en los gabinetes de si el ministro o el secretario de Estado o el responsable que sea, pues si puede recibir, eso forma parte de la agenda de un ministro, ¿no? Pero vamos, normal, cualquiera que piense que a cambio de un café con un ministro, una charla de media hora, va a conseguir algo, una modificación de una regulación, es que realmente me parece ciencia ficción y me preocupa porque la ciudadanía pueda pensar que esas son las reglas del juego. Elisa. Bueno, yo no me sorprendo tanto como Daniel. Tenemos que acordarnos, por ejemplo, de cómo funcionaba, cómo ejercía Unió en Cataluña, ¿no? Es decir, que bueno, pues había unas donaciones al partido y eran en forma de un 3%. Entonces, que esto haya pasado no me sorprende nada. Es más, digamos que yo creo que muchos de los sobrecostes que se ven muchísimo, ¿no? Sobre todo en las adjudicaciones de obras públicas, tienen su explicación en esto, ¿no? Que al final hay un dinero que va al partido del gobierno de turno, que es el que está, digamos, favoreciendo eso. Por tanto, me temo que yo sí que me lo creo, y además pienso que eso responde a esa especie de corrupción, bueno, sin especie, de corrupción sistémica y ligada a la financiación irregular de los partidos, en este caso claramente del PP. Lo que él intenta decir es que esto es sano, claro, están mezclando el acceso que legítimamente se puede tener a un político, ¿no? Para exponer un proyecto, contar lo que sea, y que efectivamente se tiene que, bueno, ahora por lo menos reflejar en las agendas, no tiene que ser una cosa transparente, pero lo está mezclando con las visitas al partido, cuando vas con el maletín. Es decir, hombre, no es lo mismo, ¿no? Una cosa es, digamos, el acceso oficial por la vía oficial y los términos que dice Daniel, que ahí no tiene por qué producirse ningún tipo de irregularidad, y otra cosa es que a ti te están facilitando eso porque tú estás yendo al partido con un maletín de dinero. Entonces yo me temo que sí, ha habido muchísima corrupción en España ligada sobre todo a las grandes obras públicas, y en forma sobre todo de, digamos, sobrevaloración, ¿no? Digamos, de sobreprecio. Y esto, vamos, yo en ejercicio profesional lo he visto muchísimo, ¿no? Y, hombre, espero que esto haya terminado, pero ha habido una época donde esto ha sido así, y insisto un poco en recordar lo de Convergencia, porque allí era público y notorio que eso funcionaba así, ¿no?
Entonces, bueno, pues me temo que sí, que muchos ciudadanos pensarán que eso era lo que estaba pasando, y es que yo creo que era lo que estaba pasando, y lo grave era que efectivamente sí se conseguían favores. Porque claro, eso de voy a ver al ministro, pero ¿para qué voy a ver al ministro? Porque ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante. Es el máximo responsable. Es cierto que hay un montón de organismos técnicos y de procedimientos de adjudicación, sobre todo en contratación pública y en subvenciones, pero es verdad que al final hay una autoridad política que es la máximo responsable y que claro que en muchos supuestos puede inclinar la balanza a un lado o a otro, y eso es verdad. Entonces, bueno, pues me temo que hay que creer a Bárcenas, efectivamente. No, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Dani Fuentes, sobre todo hablando de 2021. Bárcenas está hablando de los años 90 en el mejor de los casos. Claro. Y además también... Los años 90 de los años 2000, ¿no? 96-2004. 96-2004, que son los gobiernos de Aznar. Pero incluso en los gobiernos de Aznar, no nos equivoquemos, no hay en los gobiernos de Aznar grandes escándalos de corrupción judicializados que afecten a ministerios. Quiero decir, otra cosa es donde sí ha habido... Pero afectan al sector público, Carlos. No, pero espera, que digo que donde sí ha habido y donde se centró Gürtel y donde sacó Gürtel mucho dinero y a lo que se dedicaba sobre todo Correa, es el mundo municipal, que sí es un mundo donde ha habido evidencias en todos los partidos y autonómico, y evidencias autonómico un poco menos, claro, pero también ha habido pero bastante menos los escándalos. Acuérdate de Valencia, Valencia efectivamente, pero Valencia muchas de las cosas eran a nivel municipal, porque tenemos un asunto en España que es clave, y en Madrid también la mayoría de las cosas no eran el gobierno autonómico. Lo que pasa es que el gobierno autonómico dirige a los municipios, claro, es el que y por decide. tanto la líder del partido, Esperanza Aguirre, la líder del partido puede decidir. Pero digo que en España donde tenemos el problema fundamentalmente es en el nivel municipal, porque son los municipios los que controlan el urbanismo. Y un cambio, por ejemplo, hay una operación famosa en Arganda del Rey, en Madrid, que son 150 millones de euros, porque es un cambio de condiciones de calificación urbanística, te van 150 millones de euros. Pero que España, digo, por decirlo todo, España, y si lo comparamos con otros países del mundo, España, cuando hablamos del máximo nivel, o sea, ministerios, grandes obras públicas, construcción del AVE, construcción de las grandes carreteras, por supuesto que ha habido sobrecostes, ha habido por muchísimos sobrecostes. Ha habido muchísimos sobrecostes en el AVE, muchísimo sobrecoste en Adif. Ha habido mucha gente imputada y encarcelada en Adif, que es una entidad pública empresarial del Ministerio de Fomento. Es decir, nos gustaría creer que no pasa tanto en la Administración General del Estado, pero sí pasa. Yo te digo recientemente, recientemente no digo nada porque, y no hablo ya de este gobierno, sino de los últimos gobiernos, porque no hablar una cuestión de partidos. Quiero decir, creo que España en eso, a lo mejor me soy ingenuo, pero creo que España en eso ha avanzado bastante en el nivel de controles. Me parece que seguimos con el tema de transparencia que hablabais antes, por ejemplo, no es verdad. No sabemos con quién se reúnen los ministros, no es verdad. No sabemos con quién se reúne el presidente del gobierno, no es verdad. No lo sabíamos con Rajoy, no lo sabemos con Sánchez y seguimos sin saberlo, no es verdad. La agenda, como sucede en otros países, la agenda diaria del presidente del gobierno o de los ministros más importantes de este país no es pública, no es verdad. No sabemos con quién se ve. Bueno, eso no sucede. Se puede pedir con muchísimas dificultades en función de que haya habido un caso concreto. Tienes que saber, no es cierto, no tenemos un nivel de transparencia como tienen otros países para nada. Muchas veces tenemos que esperar a que la Moncloa decida mandar una foto o no de una reunión importante que seguramente a la prensa interesaría. Entre otras cosas tenemos, por decirlo, que es un tema que a mí me preocupa hace muchísimo tiempo, comparado con otros países europeos, tenemos hasta físicamente una ubicación del Palacio de Gobierno totalmente aislada y opaca de todo, cosa que no tienen la mayoría de los palacios de gobierno de Europa, que están en el centro de las ciudades. Esto tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver con que España tenía la presidencia de gobierno en el centro de la ciudad, en la Castellana, y se trasladó por cuestiones de seguridad, la trasladó Suárez a la Moncloa y nunca ha vuelto. Y eso es una muestra más, o sea, eso produce opacidad necesariamente, porque no es lo mismo que la señora Merkel, la gente que la visita, se sucede en el centro de la ciudad a la vista de todo el mundo, o la Moncloa, ¿no? Pasan muchas cosas en España que se pueden mejorar. Ahora, dicho, y yo soy de los primeros y protesto muchísimo en la Moncloa contra la falta de transparencia con todos los gobiernos, pero que no es verdad lo que decía Dani Fuentes, o sea, no, que la gente no piense
que hoy en día se paga, o es ver a un ministro media hora te arregla una obra de millones de euros, que hay muchísima más gente que participa en cualquier obra, que se ha desarrollado, se ha profesionalizado muchísimo eso, y hay un montón de controles. Formas de saltárselo siempre habrá, pero que digamos en eso somos un país relativamente avanzado. Es más, Carlos, yo creo, porque yo sí que he visto esa presión, ¿no?, en las agendas de altos cargos, ¿no?, de gente pues desde consultoras, lobbies, que sí que ejercen una presión por es que me gustaría encontrar al tal secretario de Estado, a tal ministra, porque me gustaría comentarle esto, tal. Esas agendas existen. Yo creo que se mueven por dos motores, ¿no? Uno que puede ser, pues, a lo mejor la explicación más humana y más sencilla, que es por pura vanidad, ¿no? O sea, efectivamente alguien cree que es importante porque se ha reunido con un ministro y ha hablado de cosas importantes. Y bueno, y se han tomado un café, han empatizado y ya está, ¿no? Y yo creo que no va más allá. Y luego otro segundo motor para esos encuentros, que yo creo que sí que son positivos y se deben tener, y ahí discrepo un poco con Carlos, que si todo tiene que ser transparente y que las agendas de todos los cargos tengan que ser públicos. A mí me parece muy bien que los ministros y los altos cargos se reúnan con quien se tienen que reunir, y pueden ser empresarios, pueden ser sindicatos, pueden ser agentes sociales, pueden ser medios, ONGs, activismos, medios de comunicación, porque ayuda a entenderse, porque cuando tú conoces a interlocutor y conoces sus problemas y los conoces de primera mano, no los conoces a través de un informe o a través de un documental, porque hay cosas que a lo mejor no pueden estar escritas, pero deben decirse, deben comunicarse. Yo creo que eso está bien que se haga. Por supuesto que sí, pero también está bien que se sepa. Bien, no sé, ahí a lo mejor discrepamos. Yo también pienso que es mejor que se sepa, porque si tú sabes que se sabe, va a ser todo muchísimo más. Quiero decir, yo estoy de acuerdo, vale, lo normal es que no pase nada, pero sobre todo si tú tienes en la agenda que te viene a ver el empresario X para hablar de tal, lo que es mucho más probable que efectivamente sea todo más ¿cómo te diría? Más limpio, ¿no? Porque yo la percepción lo va a saber que tengo, todo el mundo que ha venido tal y no sé qué. Bueno, a lo mejor si luego hay una adjudicación rara, la gente va, ¿entiendes? O sea, yo creo que la transparencia ayuda mucho como prevención. Yo la percepción que tengo a lo mejor es muy ingenua, muy de otro tiempo, muy de mi generación, que no es de esta de la que estábamos hablando anteriormente, pero yo casi diría que pecamos a lo mejor del otro extremo, ¿no? De que cuando un muy alto cargo recibe a un empresario o a quien sea en su despacho, más bien las precauciones son extremas y casi nos pasamos por el otro lado. Cuidado, no vaya a ser que, mejor aplaza la reunión, mejor dile que nos encontramos en el foro empresarial de no sé qué, mejor mira que en los desayunos de no sé qué nos vemos. Pasado lo anterior, ¿no? Pues sí, igual nos curamos en salud. En el otro lado, ahora tienes Estoy de acuerdo, pero yo creo que Dani, precisamente porque hemos pecado de ausencia de transparencia, que es una de las cosas, de verdad, en otros países no, nada es perfecto y hay otros países peores, siempre esto hay que decirlo. Pero en general en España tenemos una tradición de opacidad muy fuerte con las agendas, por ejemplo, del presidente del gobierno. Es una cosa muy llamativa. O sea, la agenda del presidente de Estados Unidos comparada con la agenda, es verdad que es un jefe de Estado, pero los poderes son muchas veces similares. La agenda del presidente de Estados Unidos y de muchos cancilleres y de muchos líderes europeos es mucho más amplia que la agenda que tenemos de cualquier presidente del gobierno español de los últimos años. O sea, prácticamente no sabemos prácticamente nada. O sea, ahora no hay ni agenda semanal por no haber, pero digamos hay agenda diaria. Pero si veis la agenda diaria, es absolutamente increíble que la agenda diaria del presidente Sánchez o del presidente Rajoy sea la que nos dicen, porque hay una reunión cada 2 días y todo el mundo sabe que un presidente del gobierno tiene como del orden de 20 reuniones al día. Entonces, evidentemente, yo creo que sí es importante. Yo creo que no pasa nada, absolutamente nada. De hecho, acabamos de estar ahora mismo, hemos viajado con el presidente Sánchez a una visita a Estados Unidos. Y nos han contado con detalle, porque lo pedimos, porque se ha establecido así, porque además es Estados Unidos y esa es la costumbre, se ha establecido la lista de fondos de inversión con la que se ha visto Sánchez para invertir en España. Fondos, algunos de ellos muy polémicos, generan su repercusión, en Unidas Podemos no ha gustado, en fin, pero no pasa nada. Sánchez, además, estuvimos hablando con él en el viaje y nos contó esto, me han dicho los fondos, yo les he dicho esto otro, en fin, más o menos por encima, lo que podemos imaginar que unos fondos de inversión le piden a España, qué pasa con la reforma laboral, qué pasa con la ley de vivienda, las respuestas de Sánchez, lo normal. Eso en España no pasa. Sánchez se reúne constantemente,
lo sabemos, yo lo sé, y bueno, Dani mucho más, que estaba ahí, se reúne constantemente con empresarios del máximo nivel y no nos lo cuentan. Y yo creo que sería mucho mejor si nos lo contaran, porque además es su obligación, por supuesto, y estoy de acuerdo con Dani Fuentes. Evidentemente, si dirige nada menos que la economía del país, el presidente, y por tanto dirige la mitad del PIB de este país, y por tanto además dirige las estrategias económicas de los próximos años, de temas de fiscalidad, de temas de regulación, de montones de cosas que afectan a intereses empresariales y a empleos, pues es absolutamente lógico que se vea con los principales, y que hable por teléfono con los principales empresarios del país constantemente para ver qué pasa en este sector, qué necesidades tenéis, qué proyectos tenéis. Es lo normal, eso yo creo que nadie debería llevarse las manos a la cabeza, pero no se cuenta. Y que el acceso sea formal, ¿no? Que yo creo que también lo que siempre da un poco de esto es que los accesos al final se acaben produciendo, pero digamos por vías informales o pues eso, sin la necesaria transparencia o quedando no se sabe dónde, ¿no? Una gasolinera de Galicia. Es una gasolinera, por ejemplo, efectivamente. ¿Qué grado de preocupación hay en el gobierno por la posibilidad de que el Tribunal Constitucional recupere ahora el recurso del PP contra la ley del aborto y lo someta a votación en un momento en el que hay una mayoría conservadora en el TC que puede, no está claro que lo vaya a hacer, pero que puede declarar inconstitucional la ley de plazos de hace una década, la ley del aborto, que está en vigor desde hace más de 10 años, y no solo está en vigor, sino que ha reducido el número de abortos, más allá de los conflictos éticos que tengan cada uno, los datos son los que son, y ha reducido el número de abortos en España. ¿Qué grado de preocupación hay en el gobierno, Carlos, con esta posibilidad de que el TC recupere este recurso del PP, del ala dura del PP de hace 11 años, que de aquello ya no queda nada, que para quien mayor problema es ahora este tema es para el propio Partido Popular? Sí, efectivamente, un Partido Popular que presentó ese recurso, pero luego estuvo 4 años de mayoría absoluta y no cambió la ley. Y dimitió el ministro, que solo viví de cerca, yo seguía al gobierno en aquella época, dimitió el ministro Gallardón porque Rajoy le dijo: no puedo cumplir con el compromiso de cambiar la ley que habíamos prometido porque las encuestas que me pasa Pedro Arriola me dicen que si hacemos eso perdemos el voto joven y no lo vamos a hacer. O sea, porque su propio electorado, o una parte significativa del electorado de Rajoy, estaba en contra de cambiar esa ley en la línea que la llevaba Gallardón. Le dijo, ese fue el motivo, encuesta pura y dura. Sí, esto yo lo publicamos en su día, y es encuesta pura y dura en el sentido de que no había, de que iba contracorriente de su propio electorado, sobre todo el electorado más joven. Ten en cuenta que para esa época no existía Vox y el PP cubría todo el espacio desde el centro a la extrema derecha, tenía 11 millones de votos, llegó a tener Rajoy. Y quería conservarlos, evidentemente. Estaba en mayoría absoluta y venían unas elecciones difíciles, que eran las de 2015, que luego se vio lo difíciles que fueron, que se metió un castañazo Rajoy, aunque siguió gobernando, pero se dio un golpe muy importante. Venían esas elecciones, esto era 2013, si no recuerdo mal, por ahí, y le dijo a Gallardón, bueno, lo que habíamos hablado, la ley esta que tú habías planteado y que teníamos acordada, que era una ley muy conservadora, clarísimamente, una reforma muy conservadora, esta ley electoralmente nos hunde. Y como todos los gobiernos miran encuestas, y Rajoy, en el caso de Rajoy, el gurú era Pedro Arriola, le dijo que las encuestas le decían que si hacían esa ley perdían un montón de apoyo popular, y sobre todo entre una generación más joven, y dijo, pues la ley se va a un cajón, y Gallardón dimitió. O sea, estos son los antecedentes políticos del partido que ha llevado esto al recurso al Constitucional y que puede acabar, y ese yo sí que creo que hay inquietud, aunque creo que habrá mucho movimiento, porque este tribunal no se ha puesto de acuerdo en 11 años, sería tremendo que se pusiera de acuerdo justo ahora, que está con su mandato caducado, que está en pleno proceso de renovación. A mí me parecería bastante increíble, pero claro, es posible que suceda, y es lo que contábamos en El País, en la información, que se está armando esa mayoría para retomar la ley y tumbar una parte de la ley, lo cual sería, imaginaos, se tumba la ley por un recurso originado por un partido que ya no cree en ese recurso, porque no se atrevió a cambiar la ley por motivos electorales. La ley ha funcionado perfectamente, es una ley calcata a la de los demás países de nuestro entorno y de las grandes democracias europeas, incluido el país del Papa, que es Italia. No ha pasado absolutamente nada con esa ley, no ha generado ningún problema, y por una posición extrema de algunos magistrados se puede echar para atrás una ley tan importante como esa. Yo quiero creer que habrá mucho movimiento también en el Constitucional, y esto no saldrá adelante porque es un despropósito tan grande con este recorrido que acabo de contar, que creo que va en contra de los tiempos, y bueno, quiero creer que al final habrá algo de sensatez, pero la posibilidad existe. Elisa.
Sí, yo lo veo como Carlos. Desde luego el PP pudo cambiar la ley que tenía mayoría absoluta y no lo hizo. Yo no sabía que era por razones electorales, lo que sabía es que no lo hizo y que el ministro dimitió. Yo veo un riesgo bajísimo de que eso pase. Lo que sí llama un poco la atención es lo que estamos diciendo, ¿no? Que esté ahí durante 11 años embalsada una ley que dice, bueno, pues mira mal, oiga, coja usted y resuelva, ¿no? Yo que ahora salgan diciendo que la ley constitucional lo veo, vamos, prácticamente imposible, además de bastante surrealista, ¿no? Y tampoco creo que se pueda montar una mayoría conservadora. Lo hemos visto también, me ha parecido interesante, ¿no? Con el decreto de estado de alarma no ha habido un cierre, digamos, de filas conservadores y progresistas, y a mí no me gusta etiquetar así a los magistrados, como ya sabéis, pero bueno, yo no pienso que de verdad haya un riesgo real, ¿no? Pero sí llamar la atención sobre lo absurdo que es tener durante 11 años una ley, porque claro, cuando quieres pronunciarte, si es que te vas a pronunciar, pues ha cambiado totalmente el clima político, el clima social. Creo que es una ley absolutamente pacífica, absolutamente homologable con la de otros países, y no tendría, yo creo que absolutamente ningún sentido salir diciendo ahora que es inconstitucional. No creo que pase, la verdad. Ya, yo creo que estamos de acuerdo en que esto no beneficia a nadie. O sea, sería otra vez introducir más ruido, del que vamos sobradísimos y no nos hace falta más. Y cuando digo no beneficia a nadie, es que yo creo que ni beneficia ni siquiera los intereses electorales del PP o ni siquiera ideológicos. Creo que la sociedad va por otro camino. Han pasado muchísimas cosas desde aquella ley y, vamos, en concreto, el movimiento al feminismo, esta tercera ola del feminismo desde 2018 en adelante ha dado todavía un paso más en la defensa de esos derechos, con lo cual, vamos, yo me parece que es una situación de otro tiempo y que la sociedad va claramente por otro camino, ¿no? No veo más que ruido si eso llegase a cuajar. Esto nos lleva a un debate más de fondo, que es el del recurso al Constitucional como herramienta política, el de entender el TC como una segunda vuelta de la actividad parlamentaria, ¿no? Esperando que los magistrados te den lo que la mayoría parlamentaria te negó. Carlos. Ese es uno de los... De hecho, hay debates estos días. No todos los países la oposición tiene esta capacidad de recurrir al Constitucional. No es una cosa... Yo esto no lo sabía, pero por lo que se ha publicado los expertos estos días, no es una cosa tan habitual que todo el mundo pueda recurrir, que los recursos lleguen con tanta facilidad. Y efectivamente el problema con la no renovación de órganos es una cosa, ya lo hemos hablado muchas veces en este programa, es gravísima desde todo punto, pero tiene un punto de gravedad mayor cuando hablamos de este tipo de cuestiones, porque al final se consolida y se conserva una mayoría que viene de cuando estabas en el gobierno. Por tanto, si tú, en el caso del PP, ¿qué es lo que hace? Si tú no renuevas y prorrogas la renovación hasta el límite posible y vas retrasando los años, lo que estás de alguna manera es perpetuando tu mayoría de cuando estabas en el gobierno. Y cuando pasas a la oposición, que pierdes un montón evidentemente, pierdes capacidad de influencia, porque eso es pasar a la oposición, la conservas desde la justicia. Y conservas y en un sistema como el español, donde la justicia está muy politizada en algunos sectores, no en todos, pero en algunas cosas de máximo nivel, como esta del Constitucional, es pero evidente. El Constitucional no es justicia, acordaros, que no es poder judicial, que es que eso lo decís siempre. No es poder judicial, sí, efectivamente, no es justicia, no es justicia, pero toma decisiones, en este caso, si fuera sobre el recurso, toma decisiones con una influencia sobre la política enormes. Evidentemente, si el Constitucional tumba la ley del aborto, estamos hablando de un escándalo político de unas dimensiones descomunales, como acabamos de vivir lo que ha pasado con la ley con el estado de alarma. Oye, me quedan unos minutos y quiero plantearos una noticia que hemos conocido hoy, perdona Carlos, pero es que me parece relevante. Sabemos que Pere Aragonès, presidente catalán, no va a acudir a la conferencia de presidentes del viernes que se celebra en Salamanca. No suele acudir la Generalitat de Cataluña al más alto nivel a este tipo de foros multilaterales, pero ojo, hoy hemos sabido que el conseller catalán de Economía, Jaume Giró, va a volver al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es otro órgano importantísimo, un foro multilateral al que Cataluña en los últimos 4 años estaba mandando a altos cargos del Departamento de Economía, pero nunca iba el conseller, pues porque para esto, ¿no? Por mandar el mensaje de no, Cataluña no va a foros multilaterales porque con el Estado solo tiene una relación bilateral. Bueno, ojo, Cataluña, aunque Pere Aragonès no vaya el viernes a la reunión de presidentes, su conseller de Economía, por cierto, a propuesta de Junts per Catalunya, Jaume Giró,
sí tiene intención de volver al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Daniel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una buena noticia la segunda parte, ¿no? La no asistencia a la conferencia de presidentes no es buena. Yo ahí sí que haría una reflexión. Creo que es una institución que no ha terminado de cuajar, que durante años no se convocaba, luego hemos pasado a una convocatoria casi mensual, por lo menos en el año pasado, y yo creo que ambas partes, y por ambas partes ahora pienso en el Estado y las comunidades autónomas, creo que deberían hacer un esfuerzo en darle valor a una institución que, dentro de las dificultades y de las tensiones territoriales que tiene España, puede jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces, no caer en la inflación de convocatorias como el pasado reciente, que a veces uno duda de su utilidad, de su contenido, y puedan restarle valor a la institución, y tampoco caer en la deslealtad institucional de un foro que puede ser realmente constructivo y que puede permitir avanzar en la resolución de problemas, por lo menos en una toma de contacto que sea formal, ¿no? Y luego, en lo respectivo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que una de las tareas pendientes a abordar dentro del encaje territorial es la eterna revisión, actualización del modelo de financiación autonómica, que todos sabemos que juega una pieza angular en el problema catalán y no solo en Cataluña, ¿no? Otras comunidades como Valencia y como Murcia particularmente, pues que carecen de una financiación acorde con sus ratios de población, que se ha quedado desfasada con criterios que son obsoletos, ¿no? Entonces, que Cataluña decida volver a sentarse en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, a priori es una buena noticia. Señores, tengo dos noticias que tienen que ver con Estados Unidos, con la administración Biden. La primera, está contando ahora mismo la CNN que Biden va a anunciar el jueves, o sea, pasado mañana, que todos los funcionarios federales tendrán que vacunarse contra el COVID o someterse a pruebas de forma regular. Abre ya de lleno el melón que se iba abriendo por países acerca de una posible vacunación obligatoria de los funcionarios. Eso por un lado. Y segundo, se acaba de conocer quién va a ser la embajadora de Estados Unidos en España. Va a ser la hasta ahora jefa de gabinete de la primera dama Jill Biden. Es Julia Reynoso Pantaleón, sueño americano de manual. Es una mujer de 46 años que nació en República Dominicana, que emigró a Estados Unidos en el 82, estudió en el Bronx, pasó por Harvard. Obama la hizo embajadora en Uruguay. Ahora, como digo, era la jefa de gabinete de la primera dama. Y si el Senado da el visto bueno, será la próxima embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso Pantaleón. Señores, ha sido hoy un día, como pueden imaginar, muy intenso para el equipo de Hora 25, muy, muy intenso, hasta el punto de que Ana Corbatón, miembro de este equipo, a media tarde me ha dicho, mira, haz el programa que te dé la gana, pero a eso de las 11:20 vas a perder el control del programa porque estamos preparando nosotros algo. Bueno, pues en este momento pierdo el control del programa. Y lo asumo yo para contarte a ti y a todos los oyentes, que creo que hoy nos lo van a permitir, que nos vayamos con algunos sonidos, muy poquitos, que el equipo ha rescatado de la hemeroteca para desearos lo mejor en la nueva etapa que comenzáis. Pepa Bueno, al frente del diario El País, y tú, Aimar, que tomas las riendas desde Hora 25. Son las 8, las 7 en Canarias. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos, Pepa Bueno. El equipo de Hora 25 se ha dividido hoy en dos, como suele ser habitual cuando viajamos. Y en Madrid, atento a la actualidad, se ha quedado Aimar Bretos. ¿Cómo está yendo el día, Aimar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Vamos a analizar todo esta noche en Hora 25. Hoy sin Pepa Bueno, que está recogiendo el premio de periodismo Cátedra Manu Leguineche. El jurado se lo concedió por su compromiso con la profesión y con la libertad de expresión. Y ella lo ha recogido así, hace nada esta tarde, en Brihuega, Guadalajara. No hay nada más preocupante para mí en este momento que comprobar que una parte de la ciudadanía ya no nos reclama hechos a los periodistas, sino una interpretación de los hechos que se ajuste a sus prejuicios o a su mirada sobre el mundo. Es la 1:00 medianoche en Canarias y esta madrugada más que nunca, noche de radio aquí en la SER. Especial Servicios Informativos. Cadena SER. Te voy a contar un secreto.
En un primer momento, la idea era que las estrellas, y en mi caso Pepa, se fueran una semana más tarde de vacaciones. Entonces nosotros planificamos el esquema del equipo contando con que Pepa estaba esta semana. Y estábamos mucho menos de lo que era. Estás en cuadro, normal, ¿no? Y entonces estoy absolutamente en cuadro. Estamos haciendo el programa con un equipo muy, muy reducido. Pero oye, con cabeza alta, ¿eh? No están todos, faltan algunos que están trabajando, falta Aimar Bretos, que está transmitiendo esta gala. Nosotros nos escuchamos ya por las noches, en hora 25, con Pepa Bueno. Gracias por habernos dejado colarnos cada mañana de estos años en sus cocinas, en sus desayunos, en sus coches, hasta en sus camas también. Ha sido un privilegio enorme. Adiós, hasta el lunes. Como Aimar ha sido monaguillo, dije, es la persona indicada, Aimar, para explicarnos esto con detalle y sin meter la pata, que yo la metería segura. Y tocabas la guitarra, fíjate. Sí. Pues si quieres, cántalo, cántanos. Así empezó todo, tocando la guitarra en misa, Aimar, en vez de tocar el órgano. Y luego sacaron el órgano donde tenían que tocar la guitarra. Y vino la confusión, y por eso estamos donde estamos. Aimar, que se va de vacaciones mañana, no te vayas. Un beso fuerte, nos vemos ya en una semana. Dejando el gobierno hecho ya. ¿Y con qué nos vamos? Después del 13. Nos vamos ya el lunes. Tienen aquí al de la risa de hace un minuto, Aimar Bretos. Que disfruten ustedes del verano, que sean felices. Can't let it go. I wanna believe every word that you say. For I'm so scared of losing you, and I don't know what I can do about it. So tell me how long, love, before you go and leave me here on my own. I know Carlos Cue, Elisa de la Nuez, Daniel Fuentes, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Enhorabuena, Aimar, y muchas gracias. Enhorabuena, buenas noches. Igualmente, buenas noches, enhorabuena, Aimar. Gracias a Pepa, sobre todo. Gracias a la SER, a la dirección de la SER. Gracias a todos los compañeros de esta casa por contagiarme el orgullo con el que llevamos esta camiseta, la de la SER. Y gracias a ustedes por estar ahí hoy y a partir de septiembre. Un beso. Baby, I'm clutching at straw. For I'm so scared of losing you, and I don't know what I can do about it. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.